Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo os volveréis a reunir en asambleas litúrgicas y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor para que os sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas 7 semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleváis la gavilla para que la agite, para la agitación ritual, hasta haréis una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, haréis penitencia, ofreceréis una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor, y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica, no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblación al Señor. Al octavo volveréis a reunión en asamblea litúrgica y ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne, no haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas, tocad la trompa por la luna nueva, por la luna llena, que os es nuestra fiesta. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendréis un Dios extraño, no adorarás a un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga.
La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al final del discurso de Jesús en parábolas explicando el reino y el reinado de Dios. Y llegamos así también al final de toda esta sección en la cual Él ha presentado sus obras y su mensaje. En el intermedio, cuando los letrados vieron que tanto el mensaje como las acciones de Jesús los dejaban mal parados a ellos, entonces ellos hicieron la contraofensiva y comenzaron a difamar a Jesús. Ellos contaban con el respeto y la veneración que les tenía el pueblo, porque durante siglos habían sido los maestros del pueblo. Jesús, en cambio, es un maestro reciente. No tiene el prestigio institucional de que gozan ellos. Así que a ellos les queda más fácil influenciar a la gente. Jesús regresa, dice el evangelista, a su patria. No habla de una ciudad ni de una región, sino a su patria. Y patria en la Biblia es la heredad de los padres, es la tierra de sus padres. Con esto el evangelista quiere ponernos este relato en un horizonte nacional. Se refiere a toda la nación de Israel. Jesús se fue a su patria y se puso a enseñar en la sinagoga. Hay aquí dos espacios: el espacio amplio de la patria y el espacio restringido de la sinagoga. En la sinagoga Jesús enseña. Ya sabemos lo que significa enseñar. En el caso de Jesús, enseñar es proponer el mensaje de Dios, el mensaje del reinado de Dios, el mensaje del amor universal, apoyándose en textos de la Escritura. Porque en la sinagoga solo se puede hablar el lenguaje de la ley de Moisés. Y entonces Jesús, si quiere hacerse escuchar, tiene que mostrar la coherencia entre su mensaje y el mensaje de la ley de Moisés. Eso es lo que significa enseñar. Pero la enseñanza de Jesús está referida a lo que acaba de proponer en parábolas. Y en parábolas Él ha propuesto el reinado de Dios, no como una imposición de poder,
sino como una propuesta de amor. Propuesta que cada uno es libre de aceptar o rechazar. Dios no se impone, se propone. Y por otro lado, Él había realizado unas acciones que ponían por encima el bien del hombre, la vida humana, incluso subordinando la ley de Moisés a la vida humana. Y particularmente Él insistió en darle libertad a la gente, aún a pesar de la ley de Moisés. Desde luego que esto, expresado como lo expresa el evangelista en términos de violación del sábado, esto con toda seguridad causó un impacto, una extrañeza, un escándalo. Que Jesús subordinara la ley de Moisés a la libertad de las personas. Según la doctrina de los letrados, eso era algo demasiado atrevido, herético. Sin embargo, en la lectura que acabamos de escuchar del libro del Éxodo, encontramos, es del libro del Levítico, encontramos una enumeración de fiestas, todas en relación con el Éxodo, y en todas con una prescripción: no harán trabajo alguno. Esto no era una prohibición de trabajar, era más bien la afirmación de libertad. Como no eran esclavos, podían darse el lujo de dejar de trabajar. Los esclavos no podían dejar de trabajar. El trabajo de los esclavos era incesante y agotador. Así que Jesús ha puesto por encima la libertad y la vida de las personas, por encima de la interpretación que hacían los letrados de la ley de Moisés. Pero Jesús se apoyaba en lo que la ley de Moisés le daba al pueblo como garantía de que Dios lo había sacado de la esclavitud y lo había conducido a la libertad. Ahora, la gente de la asamblea, la gente de la sinagoga, se pregunta de forma despectiva, refiriéndose a Jesús, y con una extrañeza que arroja un manto de sospecha: ¿de dónde saca ese saber y esas proezas? La traducción habla de milagros, pero si fueran milagros, pues la gente estaría admirada. La palabra que traducen milagros es un término técnico que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a las proezas, a las acciones que Moisés realizó en contra del faraón. Entonces se trata de acciones liberadoras, no se trata de acciones asombrosas. ¿De dónde saca ese saber? ¿Cuál es el saber? Pues el mensaje del amor universal, que además de una propuesta de parte de Dios, es una propuesta fundada en los textos sagrados que ellos leían en la sinagoga.
Y esas proezas no desconocen que lo que Jesús hace tiene un efecto liberador en la gente. Le da respiro, le da libertad a la gente. Pero, ¿con qué autoridad Jesús va a darle libertad a la gente en contra de lo que dicen los letrados? Y entonces comienzan a desacreditarlo, haciéndose eco del descrédito que habían propalado los letrados. ¿No es el hijo del carpintero? Es decir, si vamos a ver cuál es el origen de su enseñanza y el origen de sus acciones, primero miremos el origen de él. Es el hijo del carpintero. No ven más allá, no ven en Jesús al Emmanuel. Ellos tienen una visión corta. No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Aquí hacen una enumeración de la parentela de Jesús en términos despectivos. No solamente los conocen, sino que los desprecian, pero despreciándolos a ellos, se están despreciando ellos mismos. Porque en el fondo lo que están diciendo es: de nuestro pueblo, ¿qué cosa buena puede salir? No viven aquí entre nosotros sus hermanas. Ninguna de las mujeres tiene nombre, de acuerdo con aquello, exceptuando María, con aquello de que en aquella época las mujeres no tenían relieve social. Y el nombre de María lo mencionan por una razón: era un nombre muy común entre las hijas de los pobres en aquella época. Si ustedes se fijan en el Evangelio, hay muchas Marías que a veces se le confunden a uno. Y por eso había la confusión entre María Magdalena y María, la hermana de Lázaro. ¿De dónde saca todo eso? Esta insistencia en el extraño origen de la enseñanza y al mismo tiempo de las acciones de Jesús es con el propósito de poner en duda que esto provenga de Dios. Aquí lo que nos encontramos es con un problema que no ha dejado de existir: el problema del pensamiento único. Es decir, hay una manera de pensar que es esta y es la única admitida, y el que se salga de ahí está equivocado. No valen razonamientos, no valen argumentos, no. Allí es una cuestión de autoridad. Está dicho, está mandado, ya se dijo, no hay más que replicar. El pensamiento único. Y el pensamiento único llega a ejercer un tal dominio sobre la gente que la gente lo acepta, aun cuando sea limitante y tiránico. La gente lo acepta y lo defiende. Lo defiende. Hay países en este mundo nuestro, no en el planeta Marte, hay países donde el pensamiento único es
una obligación bajo pena de muerte. No se puede pensar distinto a como piensa el líder. Y el que se atreva a expresar un pensamiento diferente, disidente, está jugándose su vida. Eso es lo que pasa aquí. Jesús se está jugando su vida por el hecho de expresar el mensaje del reino de Dios, no en el estrecho espíritu de la aldea, sino en el amplio y universal espíritu de Dios. Es que contrasta mucho ese pensamiento de aldea con el pensamiento global del reino de Dios. Y aquello les resultaba escandaloso. En el Evangelio, el único que escandaliza es Jesús. Y Jesús había dicho: dichoso aquel que no se sienta escandalizado por mí. En el fondo, Jesús no está hablando por cuenta propia. Él está hablando en nombre de Dios. Él es profeta. Y profeta quiere decir portavoz del mensaje de Dios. Pero el pensamiento único tiene esa otra consecuencia fatal. Estrecha tanto la mente que llega el momento en que el hombre se cierra a la palabra de Dios. No lo quisieron escuchar, lo despreciaron y de esa manera rechazaron el mensaje de Dios. Es tal el rechazo que Jesús a duras penas puede hacer algo en medio de esa población porque ellos no le quieren dar crédito. Y fijémonos que lo que Jesús propone es en beneficio de la misma gente, algo que los va a liberar del estrecho límite del pensamiento único para poder mirar el mundo con los ojos de Dios. Pero no pueden porque han hecho una opción fatal. Han decidido hacerle caso a quienes los tiranizan y cerrarle los oídos a quien les ofrece libertad. Y este drama continúa. También hoy sucede así.